Bueno, el día de hoy voy a reaccionar a un video de La Vida en Gráficas, donde nos muestra el comportamiento de los salarios mínimos de los países de Latinoamérica a partir de 1960, que es cuando empezaron a tomar estadísticas. O sea, primero vemos 4 países. Bueno, ya se sumó Argentina, fue hasta el primer lugar, porque Argentina simplemente pues era un país desarrollado comparado con los otros de Latinoamérica. Todavía lo sigue siendo. Brasil de vez en cuando se subía. Ahí el asunto está que entre esos países estaba precisamente los primeros lugares, ¿no? Entre Brasil, Argentina y México, ahí tomaban el primer lugar. No es que el salario mínimo sea un indicador económico realmente, porque muchas veces hay diferentes cosas por las cuales puede llegar a ser muy bajo o muy grande, pero bueno, vamos a platicar acerca de eso. En ese entonces México venía saliendo de varias décadas con el desarrollo estabilizador, que luego Echeverría como que rompió un poquito eso, pero de cualquier forma se considera el periodo de Echeverría una transición entre el desarrollo estabilizador y el tiempo en el cual empezó la inflación, empezó a verse muchas otras cosas que no había anteriormente. Y yo supongo que en los demás países ha de haber sido igual. Aquí vemos, por ejemplo, que Chile tomó el liderato. Chile en ese momento estaba en el periodo de Salvador Allende. Bueno, y Salvador Allende estaba aplicando la receta de todos los socialistas. Gasta hoy para que tengas hambre mañana. Precisamente cuando entró Pinochet, empezó a bajar, y si lo vemos está al final. Aquí viene una cosa interesante. A mediados de los 70s fue cuando empezó a tener el auge del petróleo. Por eso es que México y Venezuela, que eran los principales productores de petróleo, Venezuela más que México, en ese momento subieron a los primeros lugares. Y pues Venezuela, ahí lo vemos en un primer lugar. Eso duraría hasta el 82, precisamente. Ahorita lo vamos a ver cómo se comporta en el 82, un poquito después, porque las cosas no tienen repercusiones inmediatamente. De cualquier forma, a principios de los 80, pues los países petroleros, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, todavía no producían petróleo. Empezaron a producir ahí algunos años después, pero fueron los que mejor tuvieron su salario mínimo en ese entonces. En los 80 fue una época muy terrible, tremenda. No tuvimos nada de dinero, nada de esperanzas. En México, de plano, no había nada que hacer. Todo el tiempo estuvimos sufriendo por bajos salarios, una alta inflación que llegó al 150% anual en 1987. A partir del 88 ya bajó un poquito. En Venezuela reeligieron a Carlos Andrés Pérez. Él ya había sido presidente en los 70s, porque se acordaban que había sido una muy buena época. El asunto está que esta vez pues llegó con un plan del Fondo Monetario Internacional que exigía que hicieran ajustes en los precios del combustible y del transporte, que convirtieran un poquito la economía de Venezuela hacia el lado de las manufacturas, que ya no dependieran tanto del petróleo. Y eso pues provocó el Caracazo, que fue un estallido social, algo así como el estallido social que hubo en Chile. En México también les dieron esa misma recomendación. La diferencia es que en México pues sí les hicimos caso. Y en Venezuela, pues ahí surgió la figura de Hugo Chávez. Aquí aparece Paraguay. La verdad es que no sé exactamente qué habrá pasado con Paraguay. O sea, por qué razón Paraguay llegó a tener el mayor salario mínimo. Hay una cosa, habría que ver también cuántos desempleados habría. Yo recuerdo en los 70s, a principios de los 70s, en mi pueblo, había muy poca gente que cobraba el salario mínimo. O sea, el salario mínimo estaba alto, pero eran muy pocos los que podían contar con un salario mínimo. Porque así pasa, pues, o sea, cuando un salario mínimo es muy alto, lo único que provoca, pues, es desempleo, ¿no? Bueno, en mi pueblo, por lo menos, el desempleo venía desde tiempos inmemoriales. Pero, precisamente, si tienes un salario mínimo alto, pues no es un promotor del empleo. Y aquí vemos la tremenda crisis que fue el efecto tequila, o sea, el problema de México, el error de diciembre le llamamos en México, que fue una tremenda crisis, pero no duró tanto. Aquí vemos que Chile ya está recuperando. Tuvo una etapa precisamente con Pinochet en la cual bajó mucho. Sin embargo, ya en este momento ya se está recuperando. Y a fines de los 90s, el salario en Venezuela parece ser que estaba bastante alto. No sé por qué, de dónde sacan la narrativa a gobierno de Venezuela de que la gente en la Cuarta República estaba muriéndose de hambre. Podemos ver aquí que a fines del siglo, antes de que llegara Chávez, era probablemente una de las mejores etapas de Venezuela. El asunto es que en México
México el salario mínimo, más que un salario mínimo, empezó a ser un indicador. Vamos, las multas y cosas de ese tipo se ligaron mucho al salario mínimo. Entonces simplemente no subió. Pero ahí sí hubo mucho de que la gente empezó a pagar más del salario mínimo. O sea, era raro ya en ese momento que alguien ganara el salario mínimo, porque normalmente en las fábricas pues te pagaban algo más del salario mínimo. Actualmente te andan pagando un poquito más. La verdad es que no estoy tan seguro de eso porque acaba de subir y subió bastante. Desde que entró López Obrador ha estado subiendo el salario mínimo. El salario mínimo llegó a estar muy bajo. Parece ser que alguien dijo en alguna ocasión, es que parece ser que lo único que ocasiona inflación son los aumentos en los salarios. Y pues sí, duró mucho tiempo con un salario mínimos muy bajos. Por eso es que les digo que no es un indicador tan importante, porque hay diferentes circunstancias. Además, están en dólares. Si se dan cuenta, cuando hay una devaluación, el salario mínimo baja inmediatamente. Y aquí podemos ver que empieza la crisis de Venezuela. O sea, Venezuela tuvo una época bastante buena, digamos entre el 2006, alrededor del 2006, pero a partir de la muerte de Chávez en el 2011, Venezuela se fue para abajo, pero tremendamente para abajo. Actualmente, pues tiene como 7 millones de personas que se fueron a otros países. Antes nunca se iban. Por ejemplo, en México somos viejos migrando, pero en Venezuela no pasaba. Y sin embargo, pues ahorita está ocurriendo, ¿no? Yo en la maestría tuve, entre otros, 2 compañeros, un venezolano y un colombiano. Y la verdad es que se notaba mucho en la cuestión de dinero. El venezolano era alguien que estaba solvente, muy solvente, mientras que el colombiano se veía que le batallaba para llegar a fin de mes. Ya para el 2017, pues podemos ver que se están posicionando en los lugares que más o menos se han mantenido, ¿no? Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, los primeros lugares. México estaba todavía muy abajo, precisamente por lo que les digo, pero precisamente en el 2018, cuando entra López Obrador, se empieza a recuperar un poquito y ha estado subiendo el salario mínimo, que como les digo, yo creo que México ya se había acostumbrado a vivir con salarios contractuales, no con salarios mínimos, pero actualmente pues parece ser que ya están volviendo a hacer que el salario mínimo sea también el salario contractual de mucha gente. Y Argentina, pues a partir del 2011, que llegó a un lugar bastante interesante, pues bastante bueno, pues resulta que empezó a bajar y a bajar y a bajar. Y actualmente pues está muy abajo. Esperemos que Milei logre sacar ese buey de la barranca. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video, que me dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos.